Bueno, muy buenos días a todos. Mil gracias por haber tenido paciencia y esperarnos. Se nos dificultó un poquito la conexión, pero por fortuna tenemos aquí a nuestro invitado especial, el señor ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Rodolfo Sea Navarro. Bienvenido, señor ministro. Es un gusto para todo el equipo de EY tenerlo aquí en este conversatorio y para nuestros casi 200 clientes y amigos que tenemos conectados en este momento y que están súper interesados en todo lo que está haciendo el gobierno en este momento por proveer a los inversionistas en el campo de este tipo de medidas que facilitan y promueven la inversión y el desarrollo del campo. Nos acompañará hoy, además del ministro Catalina Sandoval. Catalina es Associated Partner del área de impuestos y se ha vinculado con EY precisamente con el propósito de desarrollar nuestra práctica de política fiscal y de hacer un énfasis en el sector, en la industria agropecuaria y agroindustrial. La trayectoria que tiene Catalina nos va a permitir como firma ayudarles a nuestros clientes a hacer un puente entre el gobierno y clientes, entre el Congreso y los clientes, y va a poder ayudarnos a facilitar la concreción de las expectativas que tienen los contribuyentes en relación con la aplicación justa de las normas y de las ventajas y beneficios que les está dando la legislación en este momento. Bienvenida, Catalina. Además, nos acompaña Joseph Albert. Joseph es gerente de impuestos, muy probablemente muchos de ustedes también lo conocen. Joseph ha estado vinculado a EY y ha venido desarrollando a través de los años todo lo que tiene que ver con diversos beneficios tributarios. Todos sabemos que los beneficios tributarios en Colombia ya están en la vía de la extinción, cada vez son más pocos, pero lo que tenemos en este momento vigente en la regulación es bastante relevante y precisamente una oportunidad para que los contribuyentes puedan aprovecharlos, tomar ventajas, hacer distinciones competitivas y por supuesto poder reducir su carga tributaria desde diferentes perspectivas de los impuestos. Señor ministro, de verdad que es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. No sé si me puede escuchar. Sí, aló, Margarita, sí, te puedo escuchar. Estamos aquí tratando de poner la cámara. Bueno, no, primero que todo, darle un saludo a ti, a Catalina, a Joseph. Muchas gracias a EY por la invitación y un saludo también muy especial a todos esos clientes, colaboradores y personas que están aquí en este evento. Quiero pedir disculpas por el retraso en estos temas. Hoy, gracias a Dios, tenemos la virtualidad que nos permite podernos conectar desde cualquier sitio, pero sin embargo ya volviendo a la normalidad tenemos el caos del tráfico en Bogotá y tenía que hacer un desplazamiento desde el ministerio a otro sitio donde tengo agenda más tarde y es pero muy contento de estar aquí con ustedes y de poder compartir este importante incentivo tributario que hoy tiene el sector agropecuario, piscícola y pesquero, con el cual queremos reactivar la economía colombiana y que nuestro sector, que ha sido un sector que se ha mantenido creciendo positivo durante el año de la pandemia, el año 2020, y en este año 2021, donde estamos en la reactivación económica, creemos que este incentivo puede hacer que muchos empresarios del campo colombiano, muchos empresarios agrícolas puedan animarse a invertir en el campo y estoy seguro que con la ayuda de ustedes y de su equipo técnico, muy pronto vamos a tener muchos más solicitantes en el ministerio. Hoy tenemos aproximadamente unas 30 solicitudes, pero quisiéramos que fueran muchas más para la reactivación del campo y así trabajar juntos por los campesinos y campesinas de Colombia. Bueno, mil gracias, señor ministro. No lo estamos viendo, pero lo escuchamos perfectamente, así que podemos seguir avanzando porque está nítido y claro. De nuevo, mil gracias por unirse. Solamente a manera de recapitulación y para que
nuestros clientes y nuestros amigos que nos están escuchando, digamos que se contextualicen en lo que es este incentivo, señor ministro, recordar que este incentivo fue introducido en la legislación colombiana con la ley 1943 del 2018, en el artículo 79, pero todos recordarán que esta norma, esta ley fue declarada inconstitucional con efectos diferidos, pero el texto casi en su integridad fue replicado en la ley 2010 del 2019 en el artículo 91 con alguna adición frente a un requisito que exigía que las compañías que quisieran tener acceso a esta renta exenta debían constituirse a partir de la ley 1943, que precisamente entró en vigencia el 28 de diciembre del 2018. Esta norma prevé la posibilidad de que los contribuyentes tengan una exención siempre y cuando cumplan unos requisitos de inversión y unos requisitos de empleo que más adelante detallaremos gracias a su participación, señor ministro, fue analizada por la Corte Constitucional. En este escenario, queremos compartir con nuestros clientes y con nuestros amigos todo lo que se relaciona con este incentivo, señor ministro, y quién mejor que usted para explicarnos un poquito más en detalle en qué consiste este beneficio, en términos generales, para después ir adentrándonos en los detalles del mismo. Margarita, gracias por la introducción. Como muy bien lo dijiste, a partir de la ley 2010 del 2019, que modificó el artículo 235.2 del Estatuto Tributario, particularmente el numeral 2, que nos permite tener una exención de renta a inversiones que se hagan en el campo colombiano por 10 años. Nosotros sacamos el decreto reglamentario 849 del 2020. En este decreto y a partir de los temas de ley, pudimos establecer que el beneficio tributario es una exención al impuesto de renta por 10 años y que este incentivo, las empresas deben haberse constituido como persona jurídica a partir del 28 de diciembre de 2018 e iniciar sus actividades económicas antes del 31 de diciembre de 2022. Por eso agradezco mucho esta oportunidad de poder hacer este webinar porque queremos que las empresas del sector agropecuario, piscícola y pesquero puedan rápidamente hacer la presentación de sus solicitudes para inscripción ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de tal manera que puedan ser beneficiarias del incentivo. Por supuesto, el incentivo tiene unas características para poder, o una reglamentación para poder acceder a él. Como ya lo dije, uno es la constitución de la empresa a partir del 28 de diciembre del 2018. Otra que de aquí al 2022 tengamos estas empresas en funcionamiento a diciembre del 2022. Durante todo este tiempo y hasta diciembre del 2022. Y hay unas características de inversión dependiendo de los ingresos estipulados por la empresa. Por ejemplo, para poner o valga la redundancia, para poner un ejemplo, empresas que tengan ingresos de hasta 40.000 VTs, que hoy son aproximadamente 1.424 millones, la inversión mínima son 1.500 VT, que estamos hablando de unos 53 millones de pesos. Empresas que ya tengan ingresos de 10.000 o más, 236 millones de pesos, estamos hablando de una inversión mínima de 2.848 millones de pesos que corresponden a 80.000 VT. Y adicionalmente a eso, pues se debe garantizar una creación de empleos nuevos, por ejemplo, en esas empresas que tienen más de entre 170.000
VTs y 290.000 en ingresos, deberán tener más de 51 empleados, solamente para poner un ejemplo. Entonces, lo que queremos es invitarlos a todos a presentar las solicitudes ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para poder dar esa aprobación y que puedan aplicar a la exención de renta por 10 años durante la operación de estas empresas. Gracias, señor ministro. Muy claro el planteamiento de quienes pueden aplicar solamente y muy a propósito de lo que usted mencionaba, precisamente esta mañana recibimos el texto completo de la sentencia C-161 que fue proferida por la Corte Constitucional el 27 de mayo. Esa sentencia precisamente que resolvió la demanda de inconstitucionalidad contra una parte de ese artículo 91 de la ley 2010, yo creo que amplía de una manera absolutamente significativa el potencial del beneficio, ya que precisamente lo que hace la Corte Constitucional es declarar la inexequibilidad de la condición que traía esa norma, la ley 2010, y que establecía que las sociedades que quisieran aplicar al beneficio debían ser constituidas después de la vigencia de la ley 1943, es decir, después del 28 de diciembre del 2018 con la declaratoria de inconstitucionalidad. Ay, qué bueno, lo podemos ver, señor ministro. Maravilloso, mil gracias. Con la declaratoria de inconstitucionalidad, por supuesto que todas las empresas preexistentes a la ley 1943 tienen el potencial de acceder a este beneficio. Y concretamente me parece súper importante precisamente la precisión que hace la Corte Constitucional, porque la Corte lo que hace es salvaguardar el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución y el principio de equidad tributaria que está consagrado en el artículo 95, numeral 9 de la Constitución y en el artículo 363 de la Constitución y que precisamente le da un escenario mucho más firme, mucho más sólido a los empresarios preconstituidos al 28 de diciembre del 2018 para que puedan aplicar a este beneficio. De manera que esa prevención que tenían los contribuyentes con la entrada en vigencia de la ley 2010 se levanta y se levanta con ella, y seguramente ahorita lo podremos mencionar a lo largo de este conversatorio, se levantan también algunas de las restricciones que estaban propuestas precisamente en el decreto 849 del 2020, que cuando fue dictado en consideración a la existencia de ese requisito adicional. Luego, las condiciones que trae ese decreto reglamentario y que se asocian con la parte declarada inconstitucional, por supuesto que se entiende que no son aplicables sin perjuicio de que el ministerio los promueva la modificación del decreto o el del manual operativo de la aplicación del beneficio. De manera que nos parece, señor ministro, y amables clientes y audiencia en general, que esto pues es una extraordinaria noticia para el sector. Me parece que es una extraordinaria noticia para efectos de propiciar la reactivación económica que usted mencionaba, señor ministro, y que viene muy bien, muy directamente asociado a la política de desarrollo del campo que ha tenido el gobierno nacional. No sé, Catalina, si quieres que entremos en el siguiente tema. Sí, no, pues nada, primero ministro, de verdad, muchas gracias. Nos complace mucho tenerlo acá con todas las personas además que están asistiendo a este evento. Y tal vez yo quería hacer mención antes de arrancar alrededor del mecanismo, y es que nosotros desde EY vemos un enorme potencial con todo el sector agropecuario y agroindustrial y queremos ayudar a que el sector crezca. Y entendemos el sector, señor ministro, desde la puerta de la finca hasta la mesa, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, algo que nos parece que es súper importante que quisiéramos conversar con usted es que este mecanismo incluye 54 actividades de la actividad agropecuaria y agroindustrial, y ahí, digamos, están consideradas, como usted lo mencionó al inicio, los temas agrícolas, los temas pecuarios, digamos, están todos estos servicios de apoyo, pero también hay muchas actividades que hacen parte de la agroindustria. Y nos parece muy relevante en este webinar hacer mención sobre que la agroindustria también va a jugar un papel muy importante en este mecanismo, señor ministro, que también puede beneficiarse si hace inversiones que incrementen la productividad de renta exenta por 10 años.
Y tal vez lo que quisiéramos conversar con usted en este primer momento es cómo, digamos, invitamos a todas estas empresas que están en Colombia y que están pensando llegar a Colombia a que hagan parte de este mecanismo por la amplitud de sectores que abarca esta medida. Tal vez yo dejaría ahí ministro, que usted continúe. Gracias, Catalina. Bueno, muy importante la aclaración que hizo Margarita y por supuesto que nosotros con el equipo jurídico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural estaremos haciendo los ajustes que se tengan que realizar al decreto 849. Por supuesto que al salir la sentencia C-161, debemos a partir de ella hacer los ajustes que sean necesarios, aunque como dijo Margarita, ya se supone o se estima que hay que cumplir con lo que está en la sentencia. Sin embargo, para que no haya confusiones, nos parece que es mejor poder hacer esas precisiones en el decreto que se hizo antes de conocer la sentencia. Pero pasando al otro tema que plantea Catalina, a mí me parece que es muy importante que nosotros en el país pensemos en los encadenamientos productivos y pensemos en los clústeres, porque lo que queremos es un campo emprendedor, lo que queremos son unos campesinos que tengan emprendimientos donde se genere valor agregado a la producción primaria. Y qué bueno que en esa cadena de valor esté también la agroindustria y que exista esa oportunidad que genera empleo, porque parte de lo que busca esta norma y dar este incentivo es que se genere empleo. Y qué bueno que sea en esta época que estamos en reactivación económica después o en medio de la pandemia, donde se perdieron tantos empleos en la pandemia. Entonces, por eso estoy totalmente de acuerdo con Catalina en que estas empresas agroindustriales que están llegando a Colombia, por ejemplo, una empacadora que vaya, solo por colocar un ejemplo de aguacate, que se vaya a hacer una inversión en el país, puede acceder a este tipo de incentivos, porque en últimas se está impulsando la actividad agropecuaria rural porque hace parte del encadenamiento la planta de empacado o de transformación, pero también se está impulsando el empleo a todos estos pobladores de la ruralidad colombiana. Entonces, la invitación es a que toda la cadena pueda ser parte de este incentivo con estas inversiones que mejoren productividad y que también mejoren empleo. Buenos días, señor ministro. Un gusto en saludarle. Buenos días. ¿Cómo está? Es bueno que las personas que nos acompañen sepan que este excelente mecanismo tiene un límite temporal, que es hasta finalizar el año 2022. Por tanto, nos queda un año y 5 meses desde el día de hoy, un año y 4 meses desde el día de hoy. Aquellos contribuyentes que quieran aplicar deberán radicar antes del 14 de octubre del 2022 sus proyectos de inversión ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio deberá expedir la certificación de aprobación de estas rentas exentas antes de finalizar el año 2022. Más allá de la expedición de esta certificación, señor ministro, cuéntenos cómo ve usted el rol del Ministerio en este mecanismo, tanto desde el proceso de la propia evaluación como posteriormente durante el tiempo que el contribuyente se esté beneficiando de la renta exenta. Es bueno también conocer que el contribuyente anualmente deberá acreditar ante el Ministerio el cumplimiento de los requisitos de inversión y empleo y serán ustedes quienes verifiquen y hagan el seguimiento de esta inversión. Esa pregunta es muy importante o ese planteamiento porque el ministerio no puede quedarse simplemente en un órgano que es receptor de documentación, sino que debe salir
a trabajar con tanto los productores primarios que quieran hacer inversiones, como también con la agroindustria, para que este proceso sea mucho más expedito y mucho más rápido. Hay una lista de requisitos que están establecidas y muchas veces cuando se llenan estos formularios o estos requisitos, pues normalmente se puede tener o olvidar algunos de ellos. Entonces, una de las cosas que he pedido dentro del ministerio es que se pueda dar la debida asesoría para que se pueda cumplir con esta documentación y que nosotros disminuyamos los tiempos de respuesta de tal manera que podamos acelerar este proceso. Como usted lo dijo muy bien, nos queda poco tiempo, nos queda hasta diciembre del 2022 para poder tener certificadas las empresas y como hay un trámite o un tiempo de trámite entre que se recibe la documentación y se da la certificación, por eso se hablaba de que la información debe ser entregada más tardar en octubre de 2022. Entonces, lo que buscamos a partir de hoy es que se acelere y se busque dar una asesoría precisa a estas solicitudes que nos están llegando tanto de actividades agrícolas como de actividades pecuarias, de tal forma que podamos llegar a muchas más empresas que las que hoy tenemos. Hoy tenemos aproximadamente unas 25 solicitudes entre agrícolas y pecuarias y lo que queremos es que rápidamente podamos tener esas aprobaciones. Creo que con la claridad que hoy se hizo por parte de la sentencia de la Corte Constitucional podemos tener mucha más demanda del mecanismo. Señor ministro, gracias por esa aclaración. Otro tema que parece absolutamente relevante para quienes pretenden estudiar más en detalle este beneficio y entender cuál es el mecanismo para la aplicación. Usted ya se ha referido de alguna manera a los requisitos como monto mínimo de la inversión y digamos que la aplicabilidad de la renta exenta sobre los ingresos brutos fiscales, los rangos de esos ingresos brutos y el mínimo de empleo, solamente para compartir con la audiencia un poquitico del detalle de este mecanismo y compartirles pues que desde la misma ley se ha planteado que quienes aspiran a esta exención deben cumplir algunos requisitos. Primero, el monto mínimo de la inversión, pero ese monto mínimo de la inversión que viene de 54.400.000 pesos resulta ser una cifra que permite que el acceso a este beneficio sea para todos los inversionistas. Y precisamente aclarar, señor ministro, y por supuesto que le doy el espacio para que usted nos ayude a complementar digamos que la ciencia, y más que la ciencia, la intención de la ley, del legislador y cómo va a aplicar el ministerio, digamos que la exigencia del cumplimiento de estos requisitos. Esos 54 millones y en general el esquema se basa en el establecimiento de 4 grupos, el grupo 1 a 4, que dependiendo del valor de la inversión, que como les digo va desde 54 millones hasta una cifra que puede superar los 2.900 millones, y exige y plantea que dependiendo del valor de los ingresos brutos que tengan las compañías, tendrán la obligación de tener un número mínimo de empleos. Es bastante importante este requisito del número mínimo de empleos porque la ley como el decreto reglamentario plantean varios requisitos alrededor de estos empleos. Estos empleados no pueden dedicarse a la administración y al gerenciamiento, ni pueden ser socios de las compañías y deben estar activos durante el término de la inversión y durante el término de la exención, y se debe acreditar, digamos, que la existencia de este número de empleos, pero me parece supremamente interesante la forma como lo plantea el decreto reglamentario, señor ministro, porque precisamente lo que dice es, usted hace la inversión en los 6 primeros años, usted viene haciendo la inversión en los 5 primeros, y en el año 6 usted revisa cuál es la sumatoria y hace las inversiones restantes en el año 6. Y si usted no completa la inversión en el año 6,
pierde el beneficio desde el año 6. A mí me parece que esto es maravilloso para los contribuyentes porque les respeta la exención de los 5 primeros años donde igual estaban cumpliendo con un compromiso de inversión, aunque no lo cumplieron en el año 6, no cerraron el compromiso de inversión, sí van a tener esos primeros 5 años de la exención y lo perderían el beneficio solamente a partir del año 6. Y lo otro que me parece muy interesante, señor ministro, del mecanismo, es precisamente que el número de empleos que yo debo certificar, lo debo certificar en el año en que presento la renta, la declaración de renta del año gravable que aplica la exención. Para hacerlo en términos más prácticos, si la exención la quieren aplicar por el año gravable 2022, toman los ingresos del año 2022, determinan cuál es el número mínimo de empleos y a 30 de junio del año siguiente, es decir, en el 2023, deberá certificarse que se cumple con ese número de empleos y lo mismo que a 31 de diciembre del 2023. Entonces, digamos que esto no se convierte en algo que es como ciencia pura y con las dificultades que a veces generan los mecanismos de beneficios tributarios en su aplicación y en su consolidación, sino que precisamente la norma, la ley y el decreto reglamentario traen los mecanismos clarísimos para que los contribuyentes puedan aplicar sin temor a que el año pasó los ingresos que tenía, no supe si cabían en la categoría 1 o 2 o 3, no sé cuántos eran los empleos que debía acreditar en ese año, no, los requisitos en número de empleos se deben acreditar a partir del año siguiente, que es cuando se presenta la declaración de renta. Me parece, señor ministro, que esto es un beneficio súper interesante que le da claridad a los contribuyentes sobre cómo aplicar y certeza en la obtención del beneficio. Margarita, tú has hecho una explicación muy buena y muy pedagógica del espíritu de esta ley y también de lo que buscaba o lo que busca el decreto reglamentario. La ley lo que buscaba o busca es que haya progresividad, o sea, que se establezca que de acuerdo a los ingresos que están planteados para las empresas, la inversión se puede hacer equivalente o se puede hacer en relación a la generación de esos ingresos, de tal manera que eso, unido al número de empleos que se debe crear, sea progresivo. ¿Eso qué quiere decir? Si es una empresa que va a generar ingresos en ese grupo 1 hasta 40.000 VTs, que son unos 1.424 millones de pesos, no va a tener que hacer una inversión muy grande, sino que va a partir de esa inversión mínima que está en los 1.500 VTs, que son los 53 millones de pesos. Entonces, eso es muy bueno para el inversionista porque no se le está exigiendo una inversión más allá de la proyección que tiene de los ingresos que va a recibir con esa inversión. Y con el número de empleos funciona también parecido, porque ahí la progresividad se da incluso mirando, no es lo mismo aquel que va a tener ingresos brutos de 40.000 VTs, que necesita tener 10 empleos, sino que si lo que va a tener son 8.000 VTs, entonces estamos hablando de 2 empleos. Entonces, eso hace que el incentivo sea muy atractivo, porque las empresas van a poder calcular muy bien o planificar muy bien su inversión, sus ingresos y cuánto va a ser su carga también laboral. Adicionalmente a eso, nosotros quisimos complementar con el decreto reglamentario que se pudiera tener un conocimiento cierto de los ingresos para poder saber también cuál es el número de empleo, que es un poco lo que tú explicabas, de que el número de trabajadores se medirá al año siguiente con base en los ingresos del año anterior y así no crearle confusión a los inversionistas. También siendo conscientes que el sector agropecuario, piscícola y pesquero es un sector de muchos riesgos, porque es un sector que en gran parte se hace a sol y agua. Teníamos que ser conscientes que esas inversiones que se planifican
pueden tener en el tiempo algunas dificultades, no solamente por temas climáticos, no solamente por temas de desastres naturales, sino también por los choques de oferta y demanda. Nuestros productos, y quizás es el principal reto que nosotros tenemos en el sector, es que los precios se fijan en su gran mayoría por oferta y demanda, y esto hace que se puedan tener unos choques de demanda o de oferta que hagan que los precios caigan. Y eso puede retrasar inversiones. Y lo que no queríamos era castigar ese esfuerzo que quieren hacer los inversionistas de invertir en el campo colombiano, sino impulsarlos a que lo hagan, a que tomen la decisión, y evaluamos en ese quinto y sexto año para poder mirar si se sigue con el incentivo o no se sigue con el incentivo. Entonces me parece que ese tipo de cosas son las que nos animan a que desde el ministerio estemos fomentando que se inscriban más empresas, y sé que con la ayuda de EY y esa asesoría que ustedes ya conocen muy bien cómo funciona el mecanismo, vamos a poder tener cada vez más empresas aplicando a esto. Y podemos hacer un trabajo gremial en el tema de agroindustria y de producción primaria. Se puede trabajar con los diferentes gremios del sector para que ellos conozcan en detalle esta herramienta e impulsen estas nuevas inversiones. Es el momento que hay que hacerlo. Estamos en reactivación económica y qué bueno que se pueda hacer desde el campo. Ministro, muchas gracias. Y tal vez ahí atándolo al tema que usted menciona de la agroindustria y del trabajo que también desde EY estamos iniciando en esta línea agropecuaria y agroindustrial con los gremios de la producción. Digamos, hay un tema que es muy importante y es en relación con qué se entiende como inversión. Entonces, desde la ley vienen inversiones en propiedad, planta y equipo y activos biológicos, pero tal vez valdría la pena atar esto con el tipo de actividades como por ejemplo las agroindustriales que pueden hacer parte de este mecanismo. Entonces, por poner algunos ejemplos que también nos están mencionando en el chat, una planta empacadora de aguacate Hass, que está en su boom más amplio de exportaciones en este momento en el país. Esto puede aplicar dentro de esas inversiones. Unas nuevas líneas de producción, por ejemplo, en temas de panadería, pueden aplicar, los productos lácteos transformados pueden aplicar, pero tal vez, ministro, si usted nos quiere ampliar un poco más este tipo de inversiones, y usted cómo ve ahí el rol y el papel de las inversiones que está pensando hacer la agroindustria, y tal vez insistir en lo que dijimos al inicio, que está viendo Colombia con un potencial de intención, o que está en Colombia la industria nacional y quiere seguir invirtiendo en el país para que el sector agroindustrial y agropecuario crezca. Muchas gracias, Catalina. Sí, muy importante, y como lo dijimos aquí, lo que tenemos que fomentar son los encadenamientos productivos, y qué bueno esos encadenamientos productivos que están en la agricultura por contrato. Entonces, pongamos un ejemplo. Una inversión que se hace, si hoy tenemos una planta que procesa almidón de yuca y queremos hacer una inversión para duplicar su producción. Eso va a beneficiar a los campesinos porque nuestros campesinos van a poder sembrar unos mayores extensiones de tierra y van a poder vender a un precio justo. Y adicionalmente, esa inversión que se hace dentro de la agroindustria para mejora de productividad y que por supuesto genera unos nuevos empleos, le puede, a través del incentivo, le puede ahorrar o le puede dar unos ahorros a través del incentivo de la exención de renta. Y de esta manera estamos ayudando a toda la cadena productiva. Y a la vez se crea una empresa, una asociación de cultivadores de yuca, y que van a estar, digamos, que pueden estar ligados al proyecto o no, y ellos hacen también una inversión para hacer nuevas siembras y hacer nueva producción. También eso se puede ser beneficiario de la inversión. Entonces, esto lo que muestra es que el incentivo busca beneficiar a toda la cadena. Sí, señor ministro. Al hilo de lo que tanto usted como Catalina estaban mencionando,
para tener mayor claridad a la gente que nos acompaña, el alcance de la inversión siempre debe ser en propiedad, planta y equipo y en activos biológicos productores, eso es lo que nos marca la ley y la norma, pero no solo con eso podemos aplicar a rentas exentas. Esa propiedad, planta y equipo, esos activos biológicos, tenemos que poder soportarle al ministerio que nos van a llevar a un aumento de la productividad, ¿no? Que creo que es el objetivo y el espíritu de estas rentas exentas. Lo que nos habla la norma es de que la productividad del sector agropecuario será entendida como el nivel o el volumen de producción que se logrará alcanzar a través de la inversión y que, y ahí la particularidad, el incremento de la productividad será la combinación de distintos factores de eficiencia y eficacia utilizando nuevo recurso humano, nuevo material, nueva tecnología, la propiedad, planta y equipo de la que hablábamos, para alcanzar los objetivos o los resultados en la producción de bienes y servicios, ¿no? Ante este panorama, quería introducir dos apuntes que creo que son interesantes, y es que para una empresa de recién constitución que aplique al mecanismo de renta exenta, es más claro ver cómo su inversión aumenta la productividad del sector y, por tanto, de ella misma, pero ¿qué ocurre con una empresa ya existente que realice nuevas inversiones y que quiera aplicar a rentas exentas? ¿Cómo puede ser planteada una inversión que integre otras fases del proceso productivo ya existente? Y el segundo punto es que también, para que los que nos acompañan puedan tener en cuenta, es que la productividad y su aumento en términos o en parámetros de medición diferirá mucho de la tipología de la inversión que vayan a realizar, de la tipología de la empresa, del sector en el que se encuentre su actividad. Podemos entender que en algunos casos estos vendrán por el aumento de toneladas producidas, en otros casos puede venir por el aprovechamiento de tierras cultivables, en otros casos por las eficiencias que la adquisición de equipos, tecnología e infraestructura lleve a sus procesos productivos, pero adecuación de suelos, tema de riegos, pero también, y muy importante, y aquí sí que lo enlazo con lo que hablaba el ministro, en temas de relacionamiento con el entorno competitivo o con el encadenamiento productivo que tengan estas empresas. Por tanto, y ahí le devuelvo la palabra al señor ministro, es importante de que la inversión de cada uno de los solicitantes aplique en las tipologías de inversión, pero sobre todo poder soportar al ministerio ese incremento de la productividad, que puede ser muy diverso y muy variado, pero sobre todo ese foco en el incremento de productividad. Ese es un reto importante porque nosotros no nos podemos quedar en que sean simplemente o que se necesita y que sea una inversión completamente nueva. Nosotros tenemos que tener la capacidad de que el proyecto demuestre que la inversión que se está haciendo adicional está generando, esa inversión adicional que se está haciendo está mejorando la productividad y está mejorando el empleo y, por supuesto, mejorando los ingresos. Entonces, lo que tenemos que hacer en la estructuración del proyecto es cómo se relaciona esa inversión nueva que se va a hacer con los ingresos y con los empleos que se generan. Y de esta manera aumentar la productividad del campo colombiano y aumentar también el crecimiento. Porque nosotros hoy estamos convencidos que más que ampliar áreas de siembra por ampliarlas, lo que tenemos es que mejorar en productividad. Entonces, cualquier inversión que se vaya a hacer, como ya lo vimos, en bienes de capital y equipos, y en esos activos biológicos, debe tener dentro del proyecto que se presente como fin último mejora de productividad y que esa mejora de productividad se traduzca en crecimiento del sector y en empleo. De acuerdo. Gracias, señor ministro. Hay algo que ustedes ya mencionaron hace un rato y que me parece básico
para quienes están aspirando a aplicar a este beneficio y es en qué momento debo presentar el proyecto al ministerio. También hay algunas dudas en el chat sobre a quién le presento el proyecto y yo quiero hacer varios comentarios alrededor, señor ministro, porque nosotros que somos tributaristas de toda la vida siempre hemos dicho los beneficios tributarios no los puede aprobar la DIAN, tiene que aprobarlos el área técnica que entiende de qué se tratan los proyectos. En este caso, es magnífico que quien deba aprobar y analizar el proyecto sea precisamente el ministerio. Yo creo que esto les da confianza a los inversionistas de que esa inversión no se va a leer desde un tono, desde un punto de vista, sino desde un punto de vista de promoción, ¿no? Y de apoyo, digamos que a la industria del agro. Entonces, este proyecto, señor ministro, que según la norma debe presentarse antes del 14 de octubre del 2022 y que uno diría, pues tengo harto tiempo, pero la verdad es que estructurar un proyecto de inversión para hacerlo en 6 años y tener derecho a una renta exenta durante 10 años, pues es bastante demandante y obviamente usted ha hecho un énfasis que me parece súper clave y es que la ley exige requisitos de conformidad con la magnitud del proyecto de manera progresiva, o sea que no ambiciona el legislador exigirle mucho a quien invierte poco por el hecho de invertir poco, sino que a cada quien, dependiendo del tamaño de su inversión y del beneficio que también está recibiendo, pues por supuesto se le exigen determinados requisitos. Pero pensando, señor ministro, y aspirando a que sean muchas las compañías, porque también son muchas las actividades económicas, sobre todo agroindustriales, no solamente agropecuarias, sino también agroindustriales, que seguramente pueden aplicar con sus proyectos de inversión. También interesante, señor ministro, dejarle saber que el requisito de poder tener estas rentas exentas durante 10 años con una generación de empleo de 51, digamos, cupos o puestos de empleo, pues es realmente un beneficio contundente, pero que preparar ese proyecto con unas memorias socioeconómicas, un contenido técnico, digamos que un efecto ambiental, un tema de viabilidad financiera, por supuesto, porque pues hay que prever cualquier circunstancia, como usted lo mencionó hace un rato, y temas de sustentación e inconveniencia económica, pues demandan un análisis, demandan, digamos que un planteamiento cuidadoso que no solamente le dé certeza, como le está dando la ley al inversionista, sino que también le dé certeza al ministerio y al gobierno que este va a ser realmente un beneficio que va a propiciar la reactivación y el desarrollo del campo, señor ministro. Creo que se apagó su micrófono, señor ministro. Margarita, muy importante ese planteamiento porque estos proyectos, y bueno, en general los proyectos de inversión necesitan un trabajo previo, necesitan una planificación, necesitan el estudio de variables, también las variables propias del negocio, pero también los riesgos que se corren en el negocio y sobre todo si es un proyecto que se puede invertir hasta en 6 años. En este sentido, nosotros hemos desarrollado un manual para que se pueda hacer la inscripción del proyecto. Lo que se debe hacer inicialmente es entrar a la página del Ministerio de Agricultura, www.minagricultura.gov.co, en el ítem de más servicios y ahí ubicar apoyo e incentivos para de esta forma buscar incentivos tributarios de rentas exentas. Y ahí se debe descargar el formato o el formulario de inscripción de la empresa y posterior a eso la empresa debe trabajar o los inversionistas con el manual o instructivo que se tiene donde está toda la metodología de lo que hay que presentar. Y ya después de eso se presenta a través de un mail que es gestión.documental@minagricultura.gov.co o atención al ciudadano @minagricultura.gov.co.
que les estaremos entregando esa información para que la publiquen y la muestren. Luego de radicado el proyecto, el ministerio debe tomarse 10 días en realizar el análisis y evaluación de lo presentado y hacer los comentarios y pedir la documentación que se requiera adicional en caso de que falte algo de documentación o que se tenga alguna duda del proyecto. Mi invitación es que esto lo hagamos ya. El tiempo pasa volando. Cuando vengamos a ver, ya estamos en octubre del año entrante. Entonces, la invitación es que se comience a trabajar desde ya en la presentación de estos proyectos. Y dentro del ministerio hay dos áreas técnicas que van a ser las encargadas de la evaluación de los proyectos, que es la dirección de cadenas agrícolas y la dirección de cadenas pecuarias, teniendo en cuenta el tipo de proyecto que se dé y por supuesto ellos tendrán el apoyo de otras direcciones técnicas del ministerio. Y con esto lo que buscamos es que esto se haga desde un punto de vista totalmente técnico del análisis y donde también participará la dirección de asuntos financieros y de riesgo del ministerio, de tal forma que hay una integralidad en el análisis de los proyectos. Es muy importante que rápidamente podamos presentar estos proyectos, que sean proyectos bien estructurados, donde se tenga claro cuál es el objetivo. Ministro, muchas gracias. Tenemos varias preguntas, entonces lo que vamos a hacer es, después de que terminemos este webinar, cuando les compartamos a todos los asistentes la información también, les enviaremos la totalidad de las preguntas con sus respectivas respuestas, pero tal vez yo quisiera aprovechar, ministro, estos últimos minutos para hablar con usted de los temas que usted cree que son relevantes de cara a este mecanismo. Nos han hecho algunas preguntas que creo que vale la pena mencionar en relación si una empresa puede presentar más de un solo proyecto, dado que esta restricción no está ni en la ley, ni en el decreto, ni en el manual. Entonces, ¿cómo también podemos motivar a que las empresas presenten más de un proyecto si ven que su plan de inversiones hacia adelante les permite tener, digamos, todos los requisitos de ingresos, de inversión y de empleo? Y lo otro, ministro, que nos han preguntado, que creo que tiene gran relevancia y digamos está en el manual de una u otra manera explícito, es quién va a hacer la verificación del cumplimiento de estos requisitos y si, digamos, en este caso las compañías tienen que acercarse directamente a la DIAN o se deben acercar al ministerio, ya que esta, digamos, certificación se tiene que hacer año a año. Tal vez, ministro, yo haría estas dos preguntas para no robarle más tiempo. Insisto, vamos a mandar la información detallada a todos los asistentes después con las respuestas a todas las preguntas y pues también para que usted nos pueda dar estas respuestas y un mensaje final de cara a este webinar, ministro. Gracias, Catalina, y gracias por el tiempo. Aquí es muy importante tener en cuenta que lo que queremos es el aumento de la productividad a través de nuevos proyectos. Entonces, lo que nosotros consideramos es que siempre que sean nuevos proyectos que mejoren en productividad, que mejoren en ingresos y que mejoren en empleo, podemos tener varios proyectos que incluso dependiendo de la estructuración, podrían hacerse por fases en el tiempo que hay de la implementación. Igual, como aquí se están mirando unos temas de carácter técnico en la implementación de los proyectos y desde el ministerio se está haciendo ese análisis para poder hacer la certificación, nosotros lo que en la certificación que se hace anualmente, lo que haremos es un trabajo en equipo con la DIAN para que no se pierda la característica técnica de los proyectos y que desde lo sectorial podamos estar revisando la situación. Entonces, ese será un trabajo que tendremos que hacer en equipo con la DIAN de acuerdo a las competencias de cada uno.
Catalina, si me permites, eh, me voy a atravesar no sin agradecerle de verdad de manera muy afectuosa al ministro, su compañía en este escenario. Teníamos 330 compañías inscritas para participar. Eso deja notar mucho el interés que tienen los clientes y nuestros amigos en la aplicación de este beneficio. Solamente aclarar, así como lo dijo Catalina, que enviaremos un resumen de los requisitos sobre todo, pero también decirles a muchos que están preguntando qué otros apoyos tenemos, qué otros apoyos hay para el campo, ministro. Si usted de pronto nos ayuda diciéndoles otro tip sobre a nuestros clientes y a los participantes sobre otro tipo de ayudas en las que esté trabajando el ministerio en este momento, sería súper interesante. Y adicionalmente, antes aclararles para quienes preguntaron que la sentencia es la C-161 del 27 de mayo de este año. En esa sentencia, la magistrada ponente Cristina Pardo planteó esta conclusión. La sentencia ya está. También les podemos enviar a través de nuestra página un link, Catalina, ¿cierto? Donde nuestros asistentes y amigos puedan acceder. El decreto reglamentario de la ley 2010 es el decreto 849 del 2020. Es el decreto que el ministro mencionaba que van a hacer, sobre el cual van a hacer unos ajustes precisamente para adaptar las normas que quedaron obsoletas por virtud de la sentencia de inconstitucionalidad. También decirles, señor ministro, que también un poco apoyando a nuestros clientes que no son las grandísimas compañías, tenemos un área de trabajo que apoya a las medianas empresas, tenemos un plan de medianas empresas, ustedes pueden entrar a nuestra página de EY y allí podrán tener acceso al link. Tenemos un plan permanente que de verdad está pensado en que los contribuyentes, medianas empresas y las pequeñas que tengan la expectativa de crecimiento puedan tener un cumplimiento sin riesgo de la legislación tributaria, pero también un aprovechamiento de las ventajas que la misma legislación tributaria ofrece. De esa manera, EY contribuye a crear también un mejor mundo para trabajar. Señor ministro, no sé si quiere hacer algunos comentarios finales a nuestra audiencia. Bienvenidos. Bueno, para terminar, nosotros dentro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tenemos diferentes iniciativas que apoyan al campo colombiano. Tenemos todo lo que se refiere al ordenamiento de la producción, donde a través de la UPRA se hacen todo lo que es cuáles son las actitudes de suelos por regiones en el país y se viene trabajando tanto con las autoridades regionales como con el IDEAN, las mesas agroclimáticas en cada una de las zonas del país, de tal manera que los productores puedan tener esa información y puedan usarlo para sus decisiones de siembra y de actividades agropecuarias. Adicionalmente a eso, tenemos el tema de extensión agropecuaria. Estamos iniciando en este segundo semestre de este año 2021, acelerando el sistema de extensión agropecuaria o de asistencia técnica con los departamentos, después de haber hecho todo un proceso de revisión de la normatividad y de implementación desde la ley del SNIA, más todos los temas de decretos reglamentarios y la certificación de la CETSEA o de los prestadores de este servicio de extensión agropecuaria para de aquí al 7 de agosto del año 2022 poder tener unos 250,000 extensiones agropecuarias. Adicionalmente a eso, tenemos todo lo que se refiere a las líneas de crédito del sector agropecuario, piscícola y pesquero, donde yo hago énfasis en las líneas especiales de crédito, que son las que tienen subsidio de la nación. Ahí encontramos líneas muy importantes como las de joven y mujer rural, que hoy pueden estar con una tasa para un pequeño productor del 2% anual. Tenemos la línea también a toda máquina que permite y que tiene que ver con estas inversiones,
en las inversiones no solamente en tractores, en aperos, también en inversiones en sistemas de riego, en pequeñas plantas de transformación. Luego, esta es una línea que puede ir hasta 8 años y que permite que una tasa que hoy puede estar alrededor del 4% anual. Tenemos las líneas también como retención de vientre, tenemos líneas de sostenibilidad ambiental, donde impulsamos sistemas silvopastoriles, ganadería regenerativa, pero también proyectos en la ruralidad que no necesariamente tienen que ser agrícolas. Ahí la buena noticia es que del 1.5 billones de pesos que tenemos asignados para el año 2021, hoy tenemos disponible aproximadamente unos 800.000 millones de pesos que se pueden usar también en los diferentes sectores estratégicos. Todo esto tiene subsidio de la nación a la tasa de interés, lo cual permite un plazo largo con una tasa de interés muy baja. Vale, ministro, muchas gracias por su tiempo. A todos los asistentes, mil gracias. Yo tal vez solo me quisiera referir a una última pregunta que veo que nos hace Andrés Golzón García, que si el límite de los 290.000 VTs marca que si una compañía tiene ingresos superiores no puede aplicar a la renta exenta. Y creo que de cara a las empresas que tenemos conectadas es súper importante, ministro, si a usted le parece bien, dejar claro que estos no son topes máximos si las empresas tienen más que estos ingresos, sino que simplemente es como para establecer el tema mínimo de empleos, pero que empresas que tengan ingresos superiores pueden aplicar a esta medida. Señor ministro, y ya esto como mensaje final también para llamar la atención de estas empresas y de la agroindustria en el país, y ya no le quitamos más tiempo. Sí, esos topes lo que permiten es poder determinar cuál es la inversión mínima que se debe hacer y el mínimo de empleo que se debe generar. Entonces, a partir ya de ese, por llamarlo de alguna manera, límite máximo, ya ahí también lo que se establece es que la inversión tiene que ser superior al monto que está establecido y también la generación de empleo. Vale, ministro. No, pues darle las gracias a todos los asistentes, mil gracias. Muy útil este webinar y, insisto, vamos a mandarles a todos los asistentes la información de las actividades que entran, una claridad sobre el tema de los topes, qué está diciendo la Corte Constitucional, nos han pedido el link y Margarita mencionó, vamos a mandar el link del fallo de la Corte Constitucional. Y pues nada, insistir que desde EY estamos absolutamente convencidos que queremos apoyar e impulsar el sector agropecuario y agroindustrial. Bueno, muchas gracias a todos. Muy feliz de haber podido estar en este espacio y espero que se repitan para promocionar otros incentivos y otras actividades del sector agropecuario, piscícola y pesquero. Muchas gracias a todos.